Bueno, tenemos dos grandes temas de los que nos vamos a ocupar durante la mañana de hoy, Israel y los agricultores. Vamos a empezar con Israel, imagen además que nos llega en directo, esa que están viendo. Son imágenes captadas desde Israel hacia la franja de Gaza. Imagen en directo a esta hora de la mañana, a las 11:30 hora canaria. Vemos algunas pequeñas columnas de humo que no indican, parece que no indican que haya una gran invasión a gran escala en estos momentos. Ese es el temor de las últimas horas. Recuerden que durante toda la noche el sonido de las explosiones y los disparos ha mantenido en vilo a los gazatíes y también a toda la comunidad internacional que teme que la ofensiva de Israel sobre el sur de Gaza pueda causar más víctimas. Se presiona mucho a Israel y a su primer ministro, a Netanyahu, para intentar que no se produzca esa invasión al sur de Gaza, donde se refugian millones de personas, y todavía no se ha producido. Pero en cualquier caso las presiones internacionales son grandes e Israel parece que no las escucha. Esto que ven es la franja de Gaza. Recuerden que tiene una extensión parecida a la extensión de la isla de La Gomera. ¿Han oído bien? De La Gomera, así de pequeña. Cuando comenzó la invasión de Israel después de los atentados de Hamás, se pidió a toda la población que vivía al norte de esa franja, alrededor de la ciudad de Gaza, que fuera hasta el sur, alrededor de las ciudades de Khan Yunis y también de Rafah. Ahora, en este punto de la guerra, meses después de comenzar, la mayoría de la población está pegada a la frontera con Egipto. Egipto, país musulmán, recuerden, tampoco ha abierto la frontera. La ONU, la Unión Europea, España e Irlanda, juntos, varios países anglosajones le piden a Israel que no llegue a atacar esta zona. También se lo ha pedido Estados Unidos, pero por el momento la guerra sigue y Netanyahu no escucha. Un ataque aéreo siembra el caos en el Hospital Nasser en Khan Yunis. Poco antes, cientos de refugiados palestinos abandonan el centro hospitalario dirigidos por los propios médicos ante la amenaza del ejército. Huyen despavoridos, sin rumbo alguno. El de Nasser es uno de los pocos hospitales operativos en la franja. Pero para Tel Aviv es un nido de terroristas. Israel asegura que allí se esconden la mayoría de los combatientes de Hamás. En Khan Yunis se libran intensos combates. En plena calle y puerta por puerta, al igual que en Rafah, a escasos 10 kilómetros. En este enclave, la frontera con Egipto, se refugian más de 1,5 millones de gazatíes en condiciones inhumanas. A la falta de agua, alimentos y medicinas se une la escasez de energía. Algunos, como Nassim, utilizan el ingenio para encontrar una alternativa. Cuenta que a falta de electricidad ha transformado su máquina de coser en un generador. Los hay quien, como Hassim, utiliza las aspas de un ventilador para generar su propia electricidad. Aunque la mayoría trata de huir de Rafah por miedo a la ofensiva terrestre de las tropas hebreas. Netanyahu defiende que solo un cambio de posición de Hamás permitirá avanzar en las negociaciones para un nuevo alto el fuego. Mientras, la comunidad internacional eleva la presión sobre el primer ministro israelí. Alemania habla de catástrofe humanitaria, también Nueva Zelanda, Australia y Canadá. El presidente francés, Emmanuel Macron, traslada a Netanyahu que 28.500 muertos son intolerables. Y la Liga Árabe pide un alto el fuego inmediato. Egipto y Turquía prometen reconstruir la franja tras el conflicto. Ya lo ven, crece la presión internacional hacia Israel, pero también la presión de las familias de los rehenes israelitas cautivos en Gaza. Un centenar de familiares acudieron a La Haya para denunciar los crímenes de guerra cometidos por Hamás. Ya lo han oído, los familiares reclaman que los traigan de vuelta a casa y que lo hagan ya. La visita se produce 2 días después de que las autoridades anunciaran que las conversaciones entre Israel y Hamás para un nuevo alto el fuego están estancadas. Decenas de personas se concentraron con banderas israelíes y fotografías de las víctimas en torno a la corte para apoyar a los afectados.
Pero a Israel también se le presiona. A las quejas de Naciones Unidas se unen ahora las del presidente de España. Pedro Sánchez y el primer ministro irlandés han pedido por carta a la Comisión Europea que investigue si Israel está violando los derechos humanos en Gaza y que, de ser así, se tomen medidas. Bruselas pide asegurar la protección de los civiles y tiempo para valorar si se está cumpliendo o no el acuerdo. Israel todavía no ha dado respuesta. ¿Cómo se está viviendo ahora mismo en Gaza, en la zona donde la población se tenía que refugiar? Intentamos que a eso y a otras cosas nos responda Raquel González. Ella es coordinadora de Médicos Sin Fronteras. Raquel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. No sé si tiene información de primera mano, si hay médicos de Médicos Sin Fronteras en la zona o han tenido que abandonar, pero en cualquier caso, ¿cómo se está viviendo ahora mismo en torno a Rafah y a esa zona sur de la Franja de Gaza? Pues efectivamente sí tenemos equipos, tanto unas 100 personas locales como un equipo de unos 10 trabajadores internacionales. Estamos en la zona de Rafah, estamos con una maternidad apoyando en el hospital Emirati, tenemos también una clínica de atención primaria, es decir, estamos con actividades muy limitadas, lógicamente porque las condiciones globales hacen muy complicado. Pero lo cierto es que la incertidumbre y la angustia ahora mismo de la población en esa pequeñita zona del sur de Gaza, que ahora ante esta inminente tal vez ocupación terrestre no saben dónde ir, nos preguntan dónde van, qué pueden hacer, una población que ya ha sido enormemente azotada por el conflicto, donde un 70% no tiene agua potable, está bebiendo agua salinizada, donde los hospitales están siendo atacados de forma permanente. El último, nuestro hospital Al-Nasser en Khan Yunis, que lo mencionabais en la pieza anterior, antes de ayer llegó una orden de que el hospital tenía que ser evacuado porque hay miles de personas refugiándose en el hospital, que tenían que salir y que solo se podían quedar los enfermos y algunos pacientes con un familiar. Esto ha generado una enorme angustia en esas personas que no saben si quedarse porque se ha amenazado con la posibilidad de que haya un bombardeo o salir en un entorno donde hay francotiradores, donde hay bombardeos constantes, por no hablar de mujeres embarazadas o de personas con enfermedades crónicas que tienen casi imposible tener acceso a la atención médica. La situación es realmente desgarradora para ese 1,5 millones de personas que están en Rafah, están en el sur de Gaza y no saben muy bien ahora mismo dónde ir. Sí, Raquel, el panorama pone los pelos de punta. Me has dicho, muchos nos preguntan dónde podemos ir. ¿Qué les responden? Si a la vez las autoridades israelíes están diciendo que desalojen los hospitales, ¿cuál es la respuesta en este caso de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo pueden ayudar las personas que están allí a esas personas que dicen dónde podemos ir? Pues es que no hay respuesta para eso, porque llevamos muchos meses ya diciendo que una de las características muy marcadas en este conflicto ha sido que no ha habido un solo lugar seguro en toda la Franja de Gaza durante estos meses. Es decir, no hay ningún tipo de espacio, ni siquiera, insisto, los hospitales, las escuelas, que normalmente son sitios que no son, no sufren ataques. Sí que me gustaría destacar, desde que comenzó la guerra en Gaza, hemos tenido que evacuar equipos y pacientes, como hemos podido, 9 centros de salud diferentes en la Franja de Gaza, porque han sido atacados por tanques, por artillería, por aviones de combate, por francotiradores o tropas terrestres, o haber sido objeto de una orden de evacuación. Así que lo cierto es que la prestación de asistencia humanitaria y la ampliación de esa asistencia es muy difícil debido a esa intensidad de los bombardeos y a esos combates intensos, con lo cual no tenemos una respuesta. Estamos, de momento, con estas acciones en el sur de Gaza trabajando, insisto, de forma muy limitada. No quiero dar la falsa impresión de que la ayuda humanitaria está llegando sin problema, porque no es así. Hay muchos problemas de suministro, hay muchas dificultades de seguridad, pero es lo único que podemos hacer. Ni siquiera nosotros sabemos si mañana o pasado vamos a tener que evacuar a los equipos, como ya hemos tenido que hacer de hospitales que estábamos en el norte y en la zona central de Gaza, y hemos tenido que ir evacuándolos cuando ha habido órdenes de evacuación forzosa, lógicamente. Raquel, última pregunta y le pido una respuesta breve, pero Israel
¿a quién escucha? ¿A quién le haría caso? ¿Tienen ustedes alguna esperanza de que ese último ataque no se produzca y de que cese esta ofensiva? Se lo estamos pidiendo como organización de la sociedad civil, se lo estamos pidiendo a Israel, pero también se lo estamos pidiendo a Estados Unidos, se lo estamos pidiendo a la comunidad internacional, a la Unión Europea, que pongan en marcha todos los elementos diplomáticos en su mano para tratar de que haya un alto al fuego. Pues Raquel, muchas gracias por describirnos la terrible situación en la que están viviendo millones de personas en un territorio que es algo más pequeño que la isla de La Gomera. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, buenas tardes.